me escuchas bien? Sí, te escucho bien. A ver, dame un segundito. Voy a hacer el volumen acá. Ahora sí. Qué bueno. ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Ya, genial. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muchas gracias, Waldo. ¿Todo bien? Qué bueno. Y Diego, bueno, le vamos a contar a todos los amigos que están conectando a este live que el tema va a ser sobre el hidrógeno verde. Yo creo que muchos han escuchado hablar de él, pero quizás poco saben a qué nos referimos cuando hablamos de hidrógeno verde. Así que me gustaría hacer una breve introducción, Diego, para luego presentarte sobre el tema del hidrógeno. El hidrógeno verde se produce a partir del agua y energías renovables, por eso se llama hidrógeno verde. También existe el hidrógeno gris, que es el que se produce a través de combustibles fósiles, pero en este caso el hidrógeno verde y lo que se ha hablado mayormente en nuestro país es de este, que se obtiene a través de la electrolisis a partir de fuentes renovables y consiste en la descomposición de las moléculas de agua, H2O, en oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Como le indicaba, históricamente el hidrógeno se había obtenido utilizando combustibles fósiles y ahora, bueno, lo que se insta acá en nuestro país al menos es producirlo a través de energías renovables, específicamente de la energía eólica en la región de Magallanes. Y para eso hemos invitado acá a Diego Luna Quevedo. Él es especialista en política y gobernanza de Manomet, organización dedicada a la ciencia de la conservación y que coordina la red hemisférica de reservas para aves playeras. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Waldo, y muchas gracias a Codex Verde por la invitación y también siempre por ayudarnos en la difusión de temas de conservación. Gracias, Codex Verde. Gracias, Diego. Bueno, Diego, para contarle un poquito de tu historia, Diego, tú eres uruguayo, Sí, pero ya llevas radicado en Chile hace más de 20 años, por lo que entiendo. Y bueno, te has dedicado a trabajo ejecutivo, ahí me acuerdo que tu nombre siempre me sonó por el tema de escenario hídrico, escenario, sí. sí, 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 estábamos en contacto y ahora, bueno, y también siempre dedicado al tema de la conservación de aves playeras y, bueno, contarle a nuestros amigos que también tú has liderado el proceso para nominar a la bahía Lomas, en Tierra del Fuego, como un sitio de esta red que hablábamos, de la red hemisférica de reserva de aves playeras. Y bueno, yo creo que quizá ahí surge tu inquietud con respecto a cómo podría impactar el hidrógeno verde en la región de Magallanes, no específicamente el hidrógeno verde, sino cómo se llega a producir, que sería obviamente con la instalación de parques eólicos, donde ya lo hay, pero obviamente esto obligaría a construir muchos más. Te quería preguntar, Diego, ¿por qué se escoge la región de Magallanes? ¿Por qué es tan estratégica para la producción de este hidrógeno verde? Sí, primero, Waldo, me gustaría como poder poner un contexto de cómo nosotros, cómo llegamos al tema del hidrógeno. Estaba hablando de Bahía Lomas, en la comuna de Primavera, ¿verdad? Que es el sitio de invernada más importante de toda Sudamérica para el playero ártico, para el Calidris canutus rufa. Y esta básicamente es una especie que realiza una gran migración desde el Ártico canadiense hasta Bahía Lomas y que está clasificada en peligro en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay. De ahí nosotros llegamos, más o menos que estamos Nos perdimos la conexión de nuevo, Diego. trabajando ahí, y esa es nuestra principal conexión con la región de Magallanes, Bahía Lomas. El hilo conductor básicamente tiene que ver con un santuario de la naturaleza que tenemos en el área, ¿verdad? Que es un proyecto que hemos levantado con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Centro Bahía Lomas, con ENAP, que es un proyecto basado en ciencia, que hoy se traduce en un santuario, que es crítico para sostener todo el ciclo de vida migratorio del playero ártico. Ahora, cuando empezamos a explorar la interacción del santuario con los proyectos de hidrógeno verde, nos dimos cuenta de que los emplazamientos de estos 6 o 8 proyectos en carpeta y sus grandes parques eólicos están sobre o en el entorno directo de áreas que
son críticas, no solo para el playero ártico, que ya lo mencioné, sino también para el Chorro de Magallanes y para el Canquén Colorado, ¿no? Entonces, la base de nuestra aproximación al tema de hidrógeno verde está en nuestras iniciativas de conservación, que como decía, venimos desarrollando en Tierra del Fuego, pero nos dimos cuenta que el problema no tenía solo que ver con las aves, sino que era más bien un problema estructural y un problema que tenía que ver con el modelo, ¿no? Ante esa preocupación, con un grupo de investigadores e investigadoras publicamos una carta en la revista Science donde alertamos sobre los posibles impactos y un grupo transversal de más de 80 instituciones nacionales, científicos, líderes de Magallanes le enviamos una carta abierta al presidente Boric, ¿ya? Para alertar y expresar nuestra preocupación por el modelo que se está impulsando en el tema del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, esa en términos generales como una primera panorámica. Ahora, cuando uno mira, Waldo, y voy a ir a Magallanes, pero quiero seguir un poco en el contexto, ¿no? Cuando uno mira en general el desarrollo del hidrógeno verde, más allá del riesgo para las aves, vimos que el problema era estructural, hay una falla en términos de modelo, y por una parte el gobierno como principal impulsor, los desarrolladores, los tomadores de decisión, se han centrado fundamentalmente en reducir las emisiones, ¿ya?, de carbono, y eso está bien, nos parece bien, pero no se están atendiendo los impactos negativos sociales, ambientales en los territorios. Entonces, quiero hacer un paréntesis para mencionar primero que en nuestro caso nosotros no nos oponemos al hidrógeno verde, lo valoramos como una posible opción, como una posible tecnología para descarbonizar, pero lo que estamos alertando es, lo que estamos levantando una alerta es sobre la forma en la que se está desarrollando particularmente en Magallanes, ¿no? Entonces, tú me preguntabas básicamente por qué o qué tenía Magallanes en particular, y tiene grandes extensiones de territorio, muy buenas condiciones de viento, ¿ya?, para que se puedan desarrollar proyectos de energía eólica, pero ¿ya?, el desarrollo del hidrógeno verde en una región como Magallanes debería hacerse mediante un proceso cuidadoso de planificación integrada, donde uno tiene un PROT, tiene evaluación ambiental estratégica, tiene líneas de base sobre los diversos atributos del territorio, tiene locación de proyectos en base a criterios de bajo impacto en biodiversidad. Es decir, Magallanes tiene excelentes condiciones, sí, pero la forma, ¿verdad?, en que se está haciendo, básicamente uno podría decir que se está impulsando el hidrógeno verde sin las condiciones habilitadoras mínimas. Ahora, muy por el contrario, ¿ya?, Magallanes ofrece una oportunidad, pero la región de Magallanes podría terminar pagando un alto costo en términos de externalidades, ¿ya? El diseño o el desarrollo, un desarrollo de este tipo que es estratégico para Chile, no puede quedar circunscrito a la evaluación caso a caso de proyectos que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Eso es como el mínimo legal, ¿ya? Acá se requiere, detrás de esto se requiere lo que decía, un cuidadoso proceso de planificación, que tengamos en mano los atributos del territorio, ¿verdad?, las líneas de base pública, y con eso podemos definir dónde se instala, qué proyecto, con qué escala, etc. Pero considerando que los proyectos van a ingresar al sistema de manera fragmentada, que esto va a impedir evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos en el sistema socioecológico, por decirlo, de la región, esta industria considera su instalación por fases, ya eso es importante entenderlo, y existirá no solo una fragmentación de los proyectos en el espacio, sino en el tiempo, ¿no?, con la imposibilidad de que podamos en algún momento evaluar la magnitud verdadera de todos los impactos en el territorio, ¿no? Diego, bueno, por tus palabras entiendo que todavía no está definido o se está construyendo el plan regional de ordenamiento territorial con respecto a lo que podría llegar a ser el hidrógeno verde. Tú hablaste también de externalidades, porque más allá de la construcción de
de parque eólico también, imagino que para exportar este hidrógeno verde tendrán que construirse muelles, puertos o también evaluar el impacto que podría generar en un mayor tráfico de barcos. O sea, esto también imagino que también está en la ecuación que ustedes están cuestionando o poniendo esta luz de alerta. En términos generales, el despliegue de este tipo de desarrollo energético en el territorio no solo precisa de la instalación de miles de kilómetros cuadrados de gigantescos aerogeneradores, sino que también plantas de desalinización, ¿verdad? Hidrólisis, como tú decías, en las costas, construcción de grandes puertos, plataformas, caminos, líneas de alta tensión y, lo mencionaste también, barcos cargados de amoníaco navegando por el estrecho de Magallanes con los riesgos que esa operación implica. Entonces, el hidrógeno verde generaría un cambio de fisonomía para la región de Magallanes, es decir, es una intervención de gran escala que por ende tiene impactos a gran escala, ¿verdad? O sea, intervención a gran escala, impactos a gran escala, ¿verdad? Ahora, uno de los temas preocupantes ahí, quiero volver al tema que nosotros trabajamos en particular, tiene que ver con lo que yo mencionaba, la amenaza que esto configura para tres especies de aves que están en peligro de extinción: el playero ártico, Calidris canutus rufa, que lo mencioné, el chorlo de Magallanes, el Fluvianellus socialis, y el canquén colorado, que aunque no es de mi agenda de las aves playeras, ¿verdad? Pero sí es una especie que está en peligro, ¿verdad? En Chile, ¿no? Entonces, los grandes proyectos de hidrógeno verde que se han anunciado para Magallanes y estos gigantescos parques eólicos están proyectados justo o en el entorno de áreas que son críticas para que básicamente estas especies puedan cumplir sus ciclos de vida. Y aquí quiero hacer, Waldo, una mirada más bien desde los ecosistemas, desde el paisaje de conservación. ¿Ya? Acá tenemos, en nuestro equipo tenemos, no sé, ornitólogos como Ricardo Matus, por ejemplo, que han estudiado desde hace muchísimos años la estepa, ¿verdad? La estepa magallánica. Entonces, podríamos decir que tenemos un mosaico de diferentes hábitats, ¿verdad? Que básicamente hay vegas, hay coilonales, hay murtillares, hay lagunas patagónicas, salobres, que ecológicamente este sistema, podríamos decir, ¿verdad? Salvando las distancias, que es como un símil, un equivalente a la tundra del Ártico. ¿Ya? Entonces, todos estos componentes en la pradera se asocian a diferentes especies de aves que van utilizando ambientes, sustratos de manera de descanso, alimentación, nidificación, etc. Una vez que, en el caso de las aves playeras, una vez que finaliza la temporada reproductiva de 10, 13 especies de aves playeras, estas aves hacen una larga migración desde su sitio de nidificación en el extremo norte a la región de Magallanes entre octubre y noviembre, y se dispersan, o algunas se concentran en determinados lugares y otras se dispersan en las costas de Tierra del Fuego y ocupan humedales, lagunas. ¿Cuáles son las principales riesgos o amenazas que producen, por ejemplo, los parques eólicos a esta ave? ¿Son el tema de las aspas, son el tema del ruido o un sinnúmero o de externalidades que podría afectar a estas especies? Sí, ahí, Waldo, a nivel global, uno de los principales impactos de la energía eólica, y está ampliamente estudiado, ocurre en la fauna voladora, ¿verdad? Y en el caso de Magallanes, el problema principal tiene que ver con la escala. Ya estamos hablando de campos eólicos que son realmente gigantescos. En Chile existe energía eólica, ¿verdad? A una escala, ¿verdad? Determinada. Pero lo que ocurre es que en el caso de Magallanes estamos hablando de parques que son gigantescos. Imaginémonos parques que son miles de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Entonces, lo primero a destacar es que los impactos pueden separarse de alguna manera entre impactos que son a escala de sitio o sitios específicos y otros que son a escala de especies o estación al año, ¿no?
Los sitios específicos tienen que ver fundamentalmente con el emplazamiento, que es el gran problema, ¿ya? Es decir, están los proyectos localizados en una zona que es de gran importancia para 3 especies en peligro, ¿ya? Entonces, el problema es la locación, ¿ya? Y como Perfecto. mencioné, esto puede generar efectos de verdaderas barreras para las rutas migratorias o también barreras para los desplazamientos locales. Y al instalar esta gran infraestructura, estos gigantescos parques eólicos, ¿verdad? Se empiezan a causar de manera acumulativa interferencias a los movimientos locales, a las rutas, lo que decía el efecto barrera, se empiezan a obstaculizar patrones de vuelo, se afecta severamente el ciclo de vida, la alimentación, el descanso, la reproducción, y estamos hablando, Waldo, de que son especies con tamaños poblacionales críticos, ¿ya? Es decir, estos ecosistemas frágiles, como la estepa patagónica, literalmente podrían perder la provisión del servicio ecosistémico de provisión de hábitat. Ya se podría perder ese servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, eso en términos de lo que podría como contarte como impactos, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los impactos que uno podría visualizar? Ahora, la escala, reitero, la escala es un problema, ¿ya? La locación es un problema, ¿ya? Entonces, como uno podría, de alguna manera, señalar que, o al menos lo que uno ve de los proyectos, ¿verdad? Que obviamente se están tratando de diseñar algunos estudios de impacto ambiental con ciertos estándares o uso de nuevas tecnologías, como el uso de radares, por ejemplo, ¿ya? Pero acá el problema, se valoran las propuestas en el uso de las nuevas tecnologías y aumentar estándares, eventualmente mitigar alguno de los múltiples impactos, pero acá estamos hablando de un problema de locación. Es decir, la no es un tema de tecnología, ¿ya? Es un tema como de poco sirve la tecnología cuando la locación es el gran problema, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que estamos viendo. Tenemos una altísima preocupación de... Diego, es disculpa, alarmante. tú dijiste que habían enviado una carta al presidente Boric, obviamente considerando también que él es de la región, pero también en la cuenta público no, lo que se habló o lo que a él se refirió más que nada era que había o donde puso énfasis es que hay un financiamiento aprobado por el Banco Interamericano, el Banco Mundial, Banco Interamericano del Desarrollo y el Banco Mundial por 750 millones de dólares. Eso es lo que queda en la noticia finalmente, la cifra. No se habló de hacer esto más allá de que esa palabra, conceptos generales de desarrollo sostenible, pero no se habló mayormente del impacto que podría generar en la región. Yo te pregunto a ti si usted ha tenido alguna respuesta por parte del gobierno con respecto a sus inquietudes, a las inquietudes que han manifestado en esta entrevista, si ha visto algún cambio, porque esto lo vienen ustedes manifestando hace un par de años ya, no es algo nuevo. Sí, es un buen punto, Waldo. Primero, nunca recibimos una respuesta del presidente, ¿ya? Y incluso después de la carta, una de las personas de nuestro grupo se acercó en Magallanes al presidente para volver a entregarle la carta y decirle, presidente, que necesitamos una respuesta de esto. Nunca hemos tenido respuesta en esta materia en específico, ¿ya? Y quiero señalar dos temas, Waldo. Primero, que vuelvo a lo que decía al inicio, el gobierno, desarrolladores, bancos, están centrados en disminuir emisiones y descarbonizar. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. Uh-huh. El problema es que se está obviando los impactos en los territorios. Y ese discurso que tú señalas habla de eso, de que estamos viendo la inversión, las posibilidades de desarrollo, el polo, la oportunidad, pero no estamos viendo o estamos invisibilizando de la agenda los impactos. Ahora, si yo llevo este tema a nuestra agenda de conservación de aves migratorias, es urgente, primero, que los ministerios se hagan cargo de esto, ¿ya? Segundo, que los desarrolladores se hagan cargo
de esto, y también que los bancos que están financiando. ¿Ya? Aquí hay salvaguardas, hay estándares, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender es que el desarrollo está proyectado sobre un área que es crítica para 3 especies en peligro de extinción y que 2 de esas especies tienen tamaño poblacional crítico. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir aquí? Y es que ministerio, desarrolladores, bancos se hagan cargo, que la localización de los megaproyectos considere, primero, la mejor información científica disponible, segundo, el principio precautorio, Claro. ¿ya? Y tercero, criterios de bajo impacto en biodiversidad para poder resguardar la literalmente la supervivencia de estas especies. Ahora, eso no está en la agenda hoy día, ¿verdad? Nosotros, como tú has mencionado, con un grupo de investigadores, con organizaciones de Magallanes, con especialistas, ¿verdad? Hemos planteado una discusión desde el punto de vista técnico. O sea, nosotros estamos parados en la ciencia, ¿verdad? En la mejor información que tenemos nosotros disponible, trabajando 10 años en el área, ¿ya? Y hay actores que trabajan mucho más que eso, ¿verdad? De larga data. Y es una de las áreas, por ejemplo, Bahía Loma, donde tenemos mejor información científica sobre la playera. Ahora, dicho eso, el tema es alarmante, es súper preocupante, ¿verdad? Y ojalá que estos actores, ¿verdad? Puedan hacerse cargo, ¿ya? De este tema, que se puedan establecer medidas adecuadas, que se discuta la locación. Aquí los proyectos están mal localizados, ¿ya? Se debe aplicar, como te digo, el principio precautorio, criterios de bajo impacto en biodiversidad y utilizar la Diego, y sobre información eso, bueno, científica, ¿no? sobre lo que estamos conversando justamente y ahora igual para ir cerrando porque entendemos que tienes compromisos, pero la discusión sobre el tema del hidrógeno verde es muy similar a lo que también se está dando con el litio, o sea, finalmente por un objetivo final que es obviamente reducir las emisiones en este caso, de cambiar la matriz productiva, estamos impactando en el camino, o podríamos llegar a impactar en el camino a ecosistemas sumamente frágiles, en este caso el hogar provisorio de estas aves y de otra biodiversidad que existe ahí. Entonces hay un problema, como dijiste tú, un problema de modelo que finalmente uno llegase a esperar que este gobierno autodenominado ecologista pudiese sembrar o dejar alguna estrategia de planificación territorial que sea amigable con respecto a lo que se quiere explotar, o sea, amigable con el medio ambiente, con las especies, con ambiente, con los territorios. Eso es lo que uno esperaría, ¿cierto? Sí, Waldo, es interesante porque a la larga hemos estado en una discusión en este último año en particular, o en estos últimos 2 años, sobre el tema de la transición energética justa, ¿ya? Claro. Que es un concepto que el gobierno ha promovido, ¿verdad? En términos generales, pero lo que estamos viendo, ¿ya? En cómo se desarrolla el modelo de hidrógeno verde, o el caso del litio, ¿verdad? Que hay muchas similitudes sin duda, y la similitud principal es que se traspasa, ¿ya? Las externalidades a los territorios, ¿ya? O a los ecosistemas, o a las comunidades, o a especies en peligro, ¿verdad? Hemos como de alguna manera olvidado que necesitamos litio e hidrógeno verde para la transición energética, pero hemos olvidado que acá existen territorios, que hay sacrificios que hacer con salares en el norte, que hay sacrificios que hacer con estepa magallánica. Entonces la pregunta es, ¿podemos hacerlo bien? La respuesta es sí. El problema fundamentalmente es que hoy no tenemos los mínimos habilitadores o las mínimas condiciones para hacerlo. Tú mencionabas una, no hay planificación territorial en el caso de Magallanes, entonces estamos desarrollando gran escala de hidrógeno verde a ciegas, ¿ya? En el caso del litio decimos sí, queremos explotar los salares, ¿verdad? De 50, 45, 50 salares, ¿ya?
Se dice que hay una promesa de proteger el 30%, pero ¿cuál es ese 30%? ¿Ya? ¿El 30% es suficiente Ujú. en términos de pérdida de capital natural? Mi respuesta a esa pregunta es no, ¿verdad? El 30% es un mínimo, debería ser al menos el 50% de protección, o desde el punto de vista del capital natural debería ser más protección que explotación, ¿ya? En el caso de los salares en el norte, y en el caso de Magallanes lo mismo, ¿no? Como que estamos, lo que podría ocurrir es que si no lo hago bien, si no planifico, si no tengo criterios de bajo impacto en biodiversidad, si no tengo líneas de base públicas, Waldo, ¿ya? Si no tengo, no sé lo que tengo en el territorio en términos de atributos, de cuáles son los objetos de conservación, de, ¿ya? Si no tengo esa información, lo que estoy haciendo es dándole una señal a los desarrolladores, vaya, instálense en donde usted quiera, ¿ya? Y los impactos, ¿ya? En este caso, lo podrían pagar 3 especies de aves en peligro de extinción, ¿ya? En otros casos hay otros costos, ¿no? Pero Sí. quiero como volver al punto del riesgo que implica en el caso de Magallanes seguir en el actual plan. Podríamos ver, y no exagero con esto, especies que tienen tamaño poblacional crítico, como el chorro de Magallanes y el canquén colorado, en un tiempo corto podríamos ver, ¿verdad?, poblaciones en fuerte declinación y al borde, poniéndolas al borde de la extinción. Estamos, en algunos casos, hablando de poblaciones críticas, de tamaños poblacionales críticos de menos de 1000 individuos, ¿ya? Entonces, es un poco como la alerta o la reflexión que quiero dejar, es decir, desarrolladores, ministerios y bancos tienen que hacerse cargo de esto, ¿verdad? La transición energética no puede significar extinción de especies, ¿ya? O Ujú. impacto en especies con tamaños poblacionales críticos. Hay que repensar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de transición energética justa. En mi opinión, ni el esquema del modelo de hidrógeno verde ni el esquema del litio, tal como está planteado hoy día, son transición energética y justa, y muy por el contrario, vienen como a profundizar el modelo de Sí. desigualdad territorial, de alto costo, etc. Porque, claro, porque como dices tú, estamos reemplazando tecnología, finalmente una tecnología que sea un poco más limpia, pero finalmente el actuar de cómo se posicionan esta industria en los territorios sigue siendo la misma lógica de las termoeléctricas y de las otras centrales contaminantes. Así que efectivamente nos hacemos parte también como medio de comunicación de este tema, vamos a tratar de levantarlo en lo posible. Y esta también, gracias, bueno, en ese contexto fue esta invitación, Diego. Nos parece muy interesante el tema, así que muchas gracias por aceptar la invitación y por conversar esta tarde con nosotros y efectivamente vamos a hacer más invitaciones con respecto a este tema y lo que está pasando en nuestra región de Magallanes, la región más austral del mundo y toda su biodiversidad que la compone. Así que muchas gracias, Diego. Tenemos que tener un compromiso, así que acá dejamos esta entrevista. Muchas gracias, Waldo, por la invitación. Reitero nuevamente, muchas gracias a Codex Verde siempre por, ¿verdad?, hacerse parte justamente de temas de conservación, particularmente el tema de conservación de aves playeras, que han sido de gran colaboración. Y estoy disponible para otras conversaciones, así que muy buenas tardes para todos y todas y nos vemos pronto. Bueno, muchas gracias, Diego. Este registro va a quedar ahí en nuestra cuenta de YouTube para la gente que lo quiera compartir después con sus cercanos, a quien le pueda interesar este tema. Ojalá que tenga mucha difusión. Así que un abrazo, Diego, que estés bien, buen viaje Muchas y gracias. nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao.